La ruptura de un dique de contención de residuos que se utilizan o se extraen de las minas en Minas Gerais es la principal preocupación en la sociedad uruguaya, brasileña por estas horas. Hay al menos, creen, 50 desaparecidos o quizá víctimas más desaparecidos. Ahí vemos trabajando justamente a los equipos de rescate de las víctimas que están sobre estos millones de litros de agua y lodo en Minas Gerais. Inés Capdevila tiene la información de este tema. Bien, Inés, contanos. En principio son 50 muertos y 200 desaparecidos. Lo tremendo de esos 200 desaparecidos es que la gran mayoría de ellos serían empleados de la empresa Vale, Sí. la gran minera de Sudamérica, de Latinoamérica, que estaban justo muy cerca de la represa que se rompió. Mientras almorzaban, ocurrió este gran oleaje de barro, Sí. este lodazal que se comió absolutamente todo y están desaparecidos. Lo acaba de confirmar el CEO de la empresa Vale. Bien, a todo esto lo que trascendió hasta el momento, por supuesto que es todo muy reciente, es que se había realizado en Brasil una serie de inspecciones de represas y diques para ver en qué estado estaban, y esta no figuraba entre las de riesgo o peligro. Exactamente, esta no tenía muchas chances de romperse, que es lo que efectivamente sucedió. Lo que sí había, esa evaluación había mostrado que de romperse esta represa, Sí. el daño habría sido gigantesco. Y es exactamente lo que acaba de suceder, Juan. Sí. Y hay otro tema, hay otro ingrediente que es lo que está escandalizando verdaderamente a Brasil hoy, que se está manifestando por las redes sociales, Sí. por las reacciones en Minas Gerais. En 3 años, Sí. noviembre de 2015, hubo un accidente muy similar, misma empresa, misma región, Minas Gerais, empresa Vale. Sí. Lo que hoy dice todo Brasil es: no aprendimos la lección. En ese momento en Mariana sucedió lo mismo, en la localidad de Mariana sucedió lo mismo. 19 personas murieron por el lodazal que salió inmediatamente luego después de rota la represa. 19 personas muertas y el grado de contaminación, porque Claro. había muchísima toxicidad en ese lodazal que se llevaba absolutamente todo puesto y que llegó al Océano Atlántico. El grado de toxicidad obligó a un montón de habitantes, miles de habitantes de la zona, a moverse, a mudarse. En este caso, bueno, vemos imágenes, hablamos de Brumadinho. Esta es una localidad que está a unos 450 kilómetros al norte de Río de Janeiro, en el interior de Brasil, no en la costa, muy cerca de Belo Horizonte también. Muy cerca de Belo Horizonte, sí, una de las ciudades probablemente más prósperas de Brasil. Minas Gerais también es uno de esas regiones así que tiene una economía muy pujante y que se diferencian del resto de Brasil porque tiene una cierta homogeneidad económica. Está todo así, muy por encima del resto de los indicadores de Brasil. La empresa Vale, vuelvo a ese porque el tema hoy está absolutamente enardecido Brasil con la empresa Vale, al punto de que el propio gobierno, el gobierno de Bolsonaro, empezó subliminalmente a responsabilizarlos. ¿Por qué? Hoy salió el vicepresidente Mourão, Bolsonaro volvió ayer anoche de Davos y se estaba preparando para una operación. Ajá. En la semana próxima. El domingo se iba a internar para el preoperatorio. Muy probablemente cancele esa operación porque va a viajar a Belo Horizonte, creo que el domingo a la mañana. Bien, Mourão dijo: nosotros no tenemos nada que ver, no culpen a este gobierno. Claro. Se trató de defender y al hacerlo tiró toda la responsabilidad a la empresa Vale. Vale es una de las grandes empresas brasileñas. Tal vez un poco el ícono con Odebrecht, también infausta empresa de construcción brasileña, de el momento, el boom de Brasil durante la primera década de este siglo. De Lula. De Lula, obviamente. Sí, Vale, claro. Odebrecht, Petrobras, Embraer fueron como el símbolo de este Brasil pujante que quería salir al resto del mundo en la primera década del siglo, que además tenía a Lula como el gran exponente. Bien, vos ves como cada una de estas empresas se ha enfrentado a una crisis muy diferente, porque acá no es solo la cantidad de muertos o de desaparecidos, Juan, que es tremendo el número, es dramático.
sino el impacto medioambiental. Claro. Que eso se va a saber un poquito más adelante cuál es la verdadera dimensión. Bien. Pero por ahora es desesperada la búsqueda de los sobrevivientes. Claro, porque supuestamente este es un dique que contenía residuos tóxicos. Exactamente, sí. Que se utilizan... Era una mina de hierro, creo. Una mina de hierro, claro. A partir de... Son los efluentes que salen de la mina, que eran una especie de filtraje, ¿no? Exacto. Que a partir del dique, y bueno, se rompió la represa y todos esos tóxicos fueron liberados, que están invadiendo la zona de Brumadinho con el lodazal que se está llevando absolutamente todo en su camino. Sí, realmente impresionante esta imagen, por ejemplo, de, estos lodazales no los detiene nadie, lo hemos visto también nada. En el norte de nuestro país. Parecen inofensivos, uno los Sí. mira desde afuera y porque vos ves que no se mueven tan rápidamente, claro, pero está la potencia Sí. de esa masa de barro que se está moviendo, Claro. que no hay nada que hacer cuando te llega. Ese Rompe es el todo tema. en su camino. Rompe absolutamente todo. Claro, solo por aire En como cierta están. forma se asemeja a un tsunami, al fenómeno de un Sí. tsunami, que son estas grandes oleadas provocadas por sismos en Sí. el lecho del mar, que provocan olas gigantescas que avanzan sobre la tierra, sobre el continente, digamos. Bien, no Pero parecen esto es más desde denso afuera, todavía. imagínate que es más denso. Más denso, es decir, más fuerza. Probablemente tenga menos velocidad, Claro. pero es más denso y eso hace que sea incluso más difícil de sobrevivir. Y hay otro tema ahí, son mayores las chances de sobrevivir cuando te lleva, te embarga una oleada de agua que una oleada de barro. Así ¿Por es. qué? Porque la dificultad de respirar es inmediata. No es lo mismo tragar agua que tragar Exactamente. barro. Se ve incluso una imagen de un hombre que es levantado, se lo ve prácticamente moribundo. Es este caso. Exacto, sí, es una mujer, creo. Una mujer, Ujú, una sí. bocanada de ese Sí, lodazal. fue uno de los primeros rescates de hoy. Fue a donde más cerca llegaron los bomberos de Minas Gerais, que en este momento están todos afectados a este enorme operativo de rescate. Pero hoy, por ejemplo, cuando él habló hace una hora aproximadamente, el CEO de la empresa Vale, Sí. fue bastante pesimista respecto de lo que podría haber sido el destino de esos 200 empleados que estaban almorzando y probablemente los encontró esta gigantesca ola de barro mientras almorzaban. Claro, cómo levantarse con el barro encima, no es lo mismo, insistimos, con la cuestión del agua. No, El te da agua te da un una margen un poquito oportunidad. más grande, El un agua, poquito claro. más grande. Sí, Tampoco sí, es sí. que te da un tsunami no te da un enorme margen para sobrevivir, pero el barro es como una vez que te lleva ya está, porque no hay forma de Bien. lo respirás y también entra por la boca y te asfixia inmediatamente. Estamos comunicados, Inés, con Estela Jordi, periodista de Brasil. Hola Estela, buenas noches. Inés Capdeville y Juan Michele aquí. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Estela, ¿cuál es la última información? Sí, bueno, podemos decir que hay como 200 personas desaparecidas y como 4 heridos, y es como una tragedia muy grande, muy similar a Mariana, que tuvimos en 2015. Entonces es muy temprano para hablar sobre una tragedia, pero pienso como periodista lo que lo he visto es que hay una tragedia anunciada. Una tragedia anunciada. Sí, por supuesto. Es muy triste y como brasileña digo que es algo que me entristece muchísimo. ¿Qué se sabe con respecto a los residuos tóxicos que aparentemente eran contenidos por esta represa o por este dique? ¿Por qué hay residuos tóxicos ahí? ¿Se sabe? Sí, lo que puedo decir es que el volumen, la cantidad es 5 veces menor, más pequeña de que la tragedia de Mariana, pero es muy similar en el quesito de ¿cómo puedo decir? Es muy fuerte decir que es como una tragedia que las personas no pudieran mensurar, como las principales preocupaciones del movimiento de la defensa civil
es el rescate de las víctimas, porque hay como muchas familias bajo del lodo. Claro. Entonces hay que correr contra el tiempo para rescatar a esas personas. Claro. Pienso que esa es la más grande preocupación. Más que los números del el dinero que la vale Sí. que la empresa va a perder. Por supuesto. Stella, buenas noches. Vos hablabas de una tragedia anunciada. ¿Por qué anunciada? Porque hace 3 años tuvimos la tragedia de Mariana, de una empresa que es australiana, que se llama Samarco, que es de Valle del Río 12, que es una empresa estatal brasileña que, bueno, podemos decir que es una región que es muy rica de Brasil, que se saca mucha plata, muchos minerales, y por eso hay que cuidar. Pero las empresas no cuidan mucho, ¿entiendes? Es una región que las personas sacan mucha plata, pero no se preocupan con las familias que viven en la área. Entonces es una tragedia porque hace como 3 años que tuvimos una de las cosas más difíciles, ¿cómo puedo decir? Es como un río de lodo que tuvimos como hace 3 años, y hoy tuvimos de nuevo. Entonces hay que pensar, porque Brasil es una... Sí, te escuchamos. Sí, puede hablar, por favor. No, te quería preguntar si esta es la noticia que por estas horas es la que más conmueve y que están siguiendo todos los brasileños. Sí, por supuesto, porque tuvimos una tragedia muy grande, como 200 personas bajo del lodo. Claro. Y claro que el volumen es como 5 veces más pequeña que la tragedia de Mariana, pero es muy similar. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa que no se preocupa con las personas que viven en esta área. Entonces, pues, podemos decir que es es una manera complicada. Claro. Stella, siempre se criticaron las condiciones de empleo de la explotación minera en Brasil, especialmente en Minas Gerais. Sí, este es un punto muy polémico, que no tengo la libertad de hablar, pero lo que puedo decir ¿Por qué es no? que Brasil no. Hay un cambio ambiental en todo el mundo, en todo el planeta, Sí. que hace, sí, si tú crees, en Brasil la lluvia, la lluvia es muy más grande que hace una década, por ejemplo. Sí. Y nosotros tenemos que encarar eso como una realidad nueva, y el lodo es un problema muy grande en Brasil, y las empresas grandes no están llevando en cuenta este punto que es muy relevante. Del cambio Las climático. personas claro, el cambio climático es un tema que hay muchos que no creen, pero mire qué pasa en Brasil. Bien. Entonces tenemos que llevar en cuenta esto, y tenemos como un mar, un río de lodo pasando por Minas Gerais. ¿Por qué?
Bueno, se cortó la comunicación con Estela Jordi, que escuchábamos ya con alguna dificultad sobre el final. El cambio climático parece la clave exactamente eso me quedé pensando, la lluvia, Juan. Estela mencionaba un tema que es absolutamente crítico en Brasil, Sí. por su enorme superficie verde del Amazonas y por el potencial que eso tiene para el resto del mundo. Sí. Y por la llegada al poder de Jair Bolsonaro, que es alguien que, como Donald Trump, no creen que el cambio climático sea el efecto de la actividad humana sobre Claro. el planeta, sobre la naturaleza. Bien, Jair Bolsonaro tiene una política medioambiental o insinúa una política medioambiental muy polémica. Hay que ver cómo esto le afecta. Su presidencia empezó con un montón de tropezones. Muy probablemente este sea otro más. Muy bien. Bueno, después nos vemos para hablar de Venezuela.